donde se han quedado en el artículo, cuál ha sido desarrollado. Para los efectos, pues se le hizo la observación al doctor que se les dio un repaso para que de alguna manera ustedes tuvieran un poco más claro el panorama, el tema respecto de los elementos que ustedes están justamente por analizar y que de alguna manera prontamente, por supuesto, cada uno de ustedes va a desarrollar. Como les habíamos comentado, se dio una revisada al material que les han compartido y de alguna manera está mal, ¿verdad? Solamente hacerles esa acotación, recordarles que estos materiales realmente de alguna forma están malos, entonces desconocemos cuál es el motivo o cuál es el móvil de estas personas de querer trasladarles estos apuntes y como se les ha dicho, las mejores anotaciones y de alguna manera que es lo más sensato para cada uno de ustedes, por lo menos con nosotros en la jornada vespertina, es que hagan sus anotaciones, ¿oyeron? Entonces no hay que confiar del todo en la gente, eso sí es lo único que les sabría decir como el mejor de los consejos, como alguien que en su formación profesional se ve inmersa y que quiere lo mejor para ustedes como su docente titular, ¿verdad? Entonces, solamente hacer esa acotación, chicos, tengan por favor, pues, su código penal a la mano. ¿Oyeron? De alguna otra manera, el otro consejo que se les da es que ya tengan ustedes en algún cuadernito todos los elementos, ¿verdad? Lo tengan ya porque van a estar desarrollando algunos artículos, no todos, y se les hace la acotación también, algunos para ejemplificación, porque el mal concepto que han tenido algunos alumnos es que el doctor les va a desarrollar todos los artículos y no es así, ¿oyeron? Entonces también ustedes tienen que ir viendo cómo desarrollar esa forma analítica para desarrollar de una mejor manera y pues cuando sea el momento oportuno ustedes pongan en práctica esto, ¿oyeron? Se les dice esto porque ya de alguna manera pues tenemos el periodo de Semana Santa prontamente y pues de alguna manera van a tener ustedes ese espacio para poder a realizar su tarea previo a el periodo de evaluaciones. ¿Oyeron? Entonces, por eso se les hace esa invitación cordialmente a que desarrollen ustedes sus contenidos y no por interpositas personas o personas que pretenden ayudar, pero lamentablemente en esa ayuda pues los están de alguna manera dañando, ¿verdad, chicos? Entonces, eso más que todo. ¿Oyeron? Entonces, yo creo que tenemos por aquí previo a que hagan las preguntas, porque yo creo que por ahí van a ser las preguntitas, lo que se les mencionó la vez pasada. Ya con la anuencia del doctor, al finalizar la sesión, voy a hacerle el comentario. Bueno, él ya está acá. Muy buenas tardes, doctor. De compartirles ese documento, ¿verdad? Que es, más que todo, es un documento que nosotros utilizamos para que ustedes puedan desarrollar a bien sus artículos, ¿verdad? Que es el mismo esquema que el doctor les ha trasladado a ustedes. Y pues él es el que de alguna manera decide si la tarea es a mano o es a computadora, ¿verdad? Entonces, con él vamos a platicar y vamos a ver de qué manera se llega al acuerdo en ese sentido. Como él y ustedes ya saben, él es el docente titular del curso, pero siempre él está en la mejor disposición de ver de qué manera se les puede apoyar toda vez exista esa posibilidad y viabilidad. ¿Oyeron? Entonces, este material de los esquemas se les va a estar compartiendo toda vez el banderazo para que ustedes lo tengan. ¿Oyeron? Entonces es el mismo esquema, no hay mayor cambio y pues en su momento oportuno, por supuesto, les vamos a dejar las instrucciones a cabalidad para que no tengan ustedes ninguna inquietud, ninguna duda. Pero por lo regular es como estamos desarrollando los elementos objetivos, materiales y la delimitación del delito. ¿Oyeron? Entonces, bueno, solamente tenemos dos preguntitas por ahí para no quitarles mucho su tiempo. ¿Oyeron? Vamos a iniciar con Raquel, posteriormente con Emily. Por favor, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Yo tenía una duda. No sé cuándo va a ser el examen extemporáneo.
Sí, vean, para los que tienen evaluación extemporánea, vamos a ver, vamos a platicar con el doctor, voy a platicar con él, ¿verdad? Y ya se les va a trasladar esa información oportunamente. Muchas gracias por la observación. Y de hecho, eso es lo que estamos hablando hoy, pero todavía estamos viendo la fecha que se las vamos a colocar. Entonces, ustedes pónganse las pilas ahí y vamos a ver cómo se las realizamos. ¿Oyeron? Emily, por favor. Hola, buenas tardes, licenciado. Con una consulta, ¿cuándo será que van a dar las notas? Vean, respecto de las notas, como todo es un proceso y ustedes vienen mal acostumbrados de alguna manera en la virtualidad que se les subía de la manera más pronta, pues recuérdense que son 2 secciones. Entonces todo lleva su tiempo. Si bien tenemos un tiempo perentorio según el reglamento normativo, de alguna manera nosotros estamos agilizando todo esto, pero va a ser en su tiempo, debido tiempo. ¿Vieron? Entonces, de momento el consejo es presten atención en sus clases. Oigan, ya sus notas, pues vamos a ver si se les puede enviar de forma preliminar o pues de alguna manera puedan ser subidas de forma oficial en la cartelera. ¿Oyeron? Entonces, tienen que tener entendido que las notas, al ser de forma presenciales, las evaluaciones, pues requiere un poco más de detenimiento y ver, porque hay algunos alumnos que no siguieron instrucciones. Es lo único que les puedo decir, ¿verdad? Que estaban subrayando, otros que estaban marcando y que unos pusieron no, unos que sí. Entonces, son algunas cositas que el doctor, pues, también, él trata de ver de qué manera siempre se les echa una manita, pues, porque tampoco es que sea pero tan malo, o como alguien dijo por ahí. Somos estrictos, sí, pero también nosotros entendemos que por razón de algún nerviosismo, pues fallan en esa parte, ¿verdad? Pero somos humanos y comprendemos que habrán algunos errores que se pueden subsanar. O sea, se les podrá hacer la acotación posteriormente de que, o de forma general, ahorita la hacemos, ¿sí? Que por favor, para su segundo examen parcial, todo con la pizarra. No lo vayan a poner con resaltador ni nada. Bueno, por favor, es de manera general, ¿sí? Entonces, las notas serán publicadas a su tiempo, porque son un montón de alumnos, ¿oyeron? Entonces, de eso no se preocupen. Vamos a preocuparnos más por el desarrollo de la clase, ¿sí? Entonces, doctor, muy buenas tardes. Pues han sido compartidas alguna información que es importante que ellos sepan a esta hora del día. Información también que ya se les ha comentado que en su momento, probablemente hoy en la tarde, se les esté compartiendo el material el cual desarrollan ellos la tarea, por supuesto. Entonces, es todo lo que les tengo que comentar a esta hora de la tarde a cada uno de ustedes. Por favor, yo voy a estar aquí hasta tal vez un poquito antes de las -4 por cualquier eventualidad. Les cedo el uso de la palabra, doctor. Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Gusto de verlos nuevamente, aunque por un medio que no es mucho de mi agrado y no me satisface mucho. Lo único que sí me va a ayudar, porque todavía estoy con problemas de voz y por el tema de la enfermedad que tuve. Entonces, eso sí me está ayudando, en eso sí creo que es bueno, así no tengo necesidad de estar pegando de gritos. Me quedó una duda, no sé a qué material se estaba refiriendo, de que les iba a trasladar el mismo material. Entonces no sé de qué material estaba hablando o qué es lo que estaba diciendo Alberto. Sí, doctor, con gusto. Es el documento que nosotros les trasladamos a ellos para que puedan realizar la tarea del artículo 313 al 347D, aquel que tiene los sujetos activo, pasivo. Los elementos. Los elementos, exactamente, ¿verdad? Es correcto. Ese es el que se les trasladará a ellos, pues hoy en la tarde. Pues toda vez tengamos la anuncia suya, así es. Bueno, otra cosa, estamos hablando del 313 hasta el 347. 47D. 47D. No, yo creo que vamos a ir un poco más. Muy bien, doctor. Entonces, creo que usted les está haciendo, está poniendo muy barato la cosa, hombre. Entonces, porque la quiebra, insolvencia, sí, al 347 quiebra fraudulenta, sí, perfecto, 347 está bien, están bien esos artículos, del 313 al 347.
que es lo que se había hablado. Sí, porque ya después siguen unos delitos que son un poco especiales y que necesitan una mayor explicación, ¿verdad? Porque cuando hablamos del artículo 348 en adelante, ahí vamos a ver cuestiones muy especiales, incluso ahí empezamos ya a ver ya a ver lo que hay, algunos delitos a partir de ahí que tienen COP, condición objetiva de punibilidad. Entonces, bueno, está bien, ahí los vamos a dejar para empezar, ¿verdad? Entonces, efectivamente, entonces ese es el trabajo que tienen que desarrollar. En el tema de computación o a mano, bueno, yo lo que trato es que lo hagan a mano, aún y cuando lo estén copiando, pues no vamos a tener letras parecidas, obviamente, pues. Es que lo que pasa es que ustedes siempre quieren ahorrar trabajo y piden una copia, y si es en con computadora o impreso, pues obviamente solo alguien lo hace y después solo ponen su nombre. Entonces, por lo menos hagan un esfuerzo, porque lo que queremos nosotros es que aprendan, pues, porque es una herramienta que les va a servir. Entonces, mi idea de este trabajo es que ustedes aprendan a hacer ese análisis, como les dije ya. Es una técnica y lo que hace que a ustedes se les quede ese tipo de análisis es precisamente la práctica reiterada de estar haciendo los análisis, porque si ustedes no practican, no van a hacer y no van a ganar los exámenes, porque en este caso, usualmente nosotros, ya adelantándonos, el examen viene una parte que es de subrayar y otra parte es de análisis de tipos penales. Entonces, usualmente la parte de solución o preguntas de selección múltiple son pocas comparados con el valor que tiene el trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que efectivamente, pues, es lo que hace valer. Entonces, por eso es que es necesario que lo exigimos a mano, precisamente para que ustedes se vayan acostumbrando a hacer este análisis. Nuevamente miramos a Jennifer levantando la mano por ahí. Sí, licenciado, buenas tardes. Solo quería preguntarle si no podríamos nosotros... No podría, usted misma lo dijo. No, si podríamos nosotros, ahora sí, si podríamos nosotros hacer el artículo a compu y todo lo demás a mano. ¿Cómo hacer el artículo a compu y todo lo demás a mano? Para imprimirlo y dejar el espacio para desarrollar. Que la transcripción del artículo sea... sí, eso sí no es problema. Bueno, y todo lo demás a mano. Sí, lo que quiero es que lo desarrollen a mano. Ese esquema, pues no importa, pues lo importante es que ustedes lo hagan, porque lo que quiero es que ustedes aprendan, porque si no, ustedes no van a aprender a hacer ese análisis. Y si el examen, por ejemplo, este que viene es de 40 puntos, pongámosle así, por ejemplo, es de 40 puntos, posiblemente la selección múltiple va a tener un valor fácilmente de 10 puntos, 15, en tanto que el análisis de los tipos penales va a tener un valor de 25. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ustedes no lo van a poder desarrollar y ahora no tienen la oportunidad, por ser presenciales, en sacar las hojitas y que mientras por virtual nosotros no nos podamos dar cuenta que ustedes están copiando esos artículos, como lo hacen pues en algunos casos. Pues. Entonces, sí es eso el problema. Entonces, ustedes muy fácilmente van a reprobar y la verdad es que los resultados no están muy halagadores. Claro, dice mal de muchos, como quien dice, el mal de muchos, ahí en el mal de muchos, pues todos nos sentimos menos complicados, ¿verdad? Es que la verdad es que la mayoría de acuerdo a la coordinación, ustedes se acuerdan que yo soy coordinador y uno de los comentarios que me han hecho los profesores que estamos del 7º al 10º semestre, que es la que yo coordino, han precisamente manifestado que los resultados de los exámenes son bastante bajos.
son bastante bajos y que ellos se sienten así, en primer lugar, asustados cuando miran los resultados que están obteniendo ustedes en sus exámenes parciales, que por primera vez desde hace mucho tiempo son presenciales. Yo tuve ese mismo sentimiento y de alguna manera pues hemos compartido experiencias respecto a eso, pues. Entonces, lamentablemente sí, los resultados de los exámenes no son muy halagadores. Muchos se van a asustar precisamente con ellos, porque efectivamente como que esto los desubicó totalmente. Y como le digo, no es un comentario solo propio, también con otros profesores que no son de mi coordinación, tenemos también ese mismo problema, que los resultados no son muy halagadores y que como obviamente se acostumbraron a la virtualidad, como les digo yo, a pesar de que expliqué, les dije que era subrayar, no resaltar y todo lo demás, algunos terminaron haciéndolo así. Y después me estaban preguntando, mire, fíjese que otra cosa, ¿será que lo hago otra vez y que lo copio? Pero si ya se les había dicho y pareciera que no prestaran atención ustedes, pues, o sea, no escuchan las instrucciones o no la logran absorber o no la logran aprender, o sea, la aprehensión de ese conocimiento que les estoy diciendo, subrayen, pues, porque ya les digo, hay muchos que se han acercado, que miren, que sí van a tener problemas, sí lo voy a calificar. Yo les dije, bueno, no se preocupe, si están bien hechos, pues yo voy a calificar así, no voy a ponerle importancia. Pero por favor, pongan atención a la información o a las instrucciones que uno les dice, porque obviamente pareciera que uno está hablando y al igual que aquí en este momento que estoy hablando en forma virtual, que no le veo la cara a ninguno de todos ustedes, ni sé qué es lo que están haciendo realmente, pues pareciera que no ponen atención. Y a pesar de que se dijo, se insistió que fuera subrayar, que no era simplemente poner una bolita y, en la A o en la B o hacer un círculo alrededor de esos, hay algunas personas que lo hicieron, pero fatal, que parecieran no entender este tipo de cosas, pues. Entonces, por favor, pongan atención a las instrucciones y tengan claridad. Entonces, por ese motivo es que efectivamente se insiste que sea a mano, porque aunque lo estén copiando, pues obviamente al hacerlo a mano tal vez algo se les queda o logran entender bien cuál es el proceso, porque como les digo, no es un proceso fácil, hay que aprenderlo a hacer. Entonces, ya les digo, en ese tema sí están un poco complicados. Tengo algo también de información respecto al examen. ¿Será que ustedes, por ejemplo, el día de mañana, solo pregunto, el día de mañana ustedes pueden llegar a primera hora a la facultad para que nosotros podamos realizar el examen o lo dejamos para viernes? Para que les dé tiempo para repasar un poco, para que el viernes lleguen y nosotros utilicemos uno de los salones que yo tengo disponibles en mi coordinación para que lo hagamos a primera hora. ¿Qué quiere decir a primera hora? A las 14:30. No sé cómo lo vean ustedes. A las personas que tienen, yo veo nadie contesta en este momento y preguntándoles sobre el examen que estaban preocupados, el extemporáneo. Sí, licenciado, yo diría que está bien el viernes. El viernes. Pero sí. Bueno, entonces si hay alguien más por ahí que tiene criterio para que lo hagamos el día viernes a las 14:30, y obviamente son creo que pocos los que tienen ese examen extemporáneo y obviamente lo vamos a hacer dependiendo el número, creo que los podemos hacer juntos, tanto la sección I como la sección H, a primera hora para que ustedes a más tardar a las 3:30, más o menos, un poco antes tal vez, ya puedan retirarse a sus casas sin mayor problema, pero ya habiendo sido evaluados. Entonces, no sé si las otras personas que estén precisamente pendientes de su examen extemporáneo están de acuerdo. ¿O solo una hay? ¿Será que Raquel sería la única que andaba ahí?
Perdón, doctor, disculpe que me interrumpa. De hecho, no son muchos los alumnos. Hasta donde Sí, tengo conocimiento, yo también serán tengo unos entendido eso. 2 o 3 de la sección, de esta sección, y de la otra sección también serán unos 2 o 3, creo yo, que realmente han presentado la carta que se les solicita, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, consideraría que sí está bien a esa hora, también, Bueno, por supuesto. entonces pensemos, si algunos de los que se van a examinar no están por ahí, entonces podríamos pensar en eso, ¿verdad? De que podría ser a eso de las 2:30 el día viernes. El día De, jueves tenemos clase y toda la cuestión, y el viernes el examen, ¿sí? Muy bien, doctor. De hecho, lo que voy a hacer entonces es socializar la información por los medios que tenemos para que, por bien queden notificados y entendidos que será el día y la fecha que se ha indicado. Vale, perfecto, pues. Bueno, entonces eso es lo que precisamente también quería conversar con ustedes sobre ese tema, ¿no? Sobre el examen extemporáneo, ¿verdad? Entonces, si no hay más información que dar, pues volveremos a lo que estábamos viendo, ya que lo que hizo Alberto fue, como quien dice, hacer una especie de repaso con los artículos que ya nosotros habíamos visto. Y entonces habíamos estado platicando sobre los primeros 3 artículos de la falsificación de documento, que eran el 321, 322 y 323 del Código Penal, que era lo que estábamos viendo en cuanto a falsedad material, falsedad ideológica y falsificación de documentos privados, que eso era lo que estábamos viendo. Nosotros, como les digo yo, y ustedes en sus cuadernos o no sé qué tienen ustedes para tomar nota, tenemos que utilizar precisamente el esquema general que hemos estado utilizando y que de alguna manera también se les coloca en el pizarrón, que es en cuanto a los elementos objetivos o materiales como un subtítulo, y abajo obviamente cuáles son esos elementos, que son los sujetos, la acción o el verbo rector o la acción o conducta humana, el resultado, pero también en los sujetos ahí se recuerdan que también hay sujeto activo y pasivo, y eso se me escapó por un momento. Después de los sujetos tenemos que poner el verbo rector o la acción o conducta humana. Después de la acción tenemos que anotar ahí el resultado, y de ahí sigue el elemento normativo y el COP, la condición objetiva de punibilidad. Después nosotros como subtítulo ponemos o escribimos elementos subjetivos, y ahí escribimos genérico como el primer elemento, y el segundo es específico. A y B, genérico y específico. Pues ese mismo esquema es el que nosotros tenemos que analizar. E incluso ya les había, no sé si tomarlo como amenaza o como advertencia, que incluso ya en estas clases, en algunos momentos, ya voy a pedir más la participación de ustedes para que vayan aprendiendo en clase, y obviamente, y que alguno de ustedes tome la palabra para hacer los análisis o ir desarrollando el análisis conjuntamente, pero con uno de ustedes. El tema no es para hacerlos quedar mal, ni para que todos nos riamos, para que sirvamos de chiste, sino al contrario, para que vayan asumiendo esto, para que vayan aprendiendo a hacer ese tipo de análisis, ¿verdad? Que esos tipos de análisis que lo vayan aprendiendo a utilizar, y obviamente pues pueden cometer errores, como no, pero para eso me toca a mí precisamente corregirlos y tratar de decirles cómo es lo que efectivamente nosotros necesitamos de tener o de tener que hacer para que ustedes vayan aprendiendo. Entonces en algunos momentos pues yo les voy a decir, me parece, si no mal recuerdo, que ya de alguna manera habíamos terminado la falsedad ideológica. No sé, por favor, alguien que me diga. La ideológica, solo faltó el elemento subjetivo, licenciado. El elemento subjetivo. Bueno, la verdad es que
Bueno, la verdad es que usualmente pues el elemento subjetivo pues no es el más complicado. Ese es el menos complicado de todos los demás porque casi es lo mismo. En donde cambia un poco y tiene uno más problemas es en los elementos materiales y sobre todo cuando hablamos de los sujetos, ¿verdad? Que en el anterior clase pues obviamente dijimos que en ambos delitos que era cualquier persona, pero obviamente cualquier persona puede ser, pero siempre y cuando realice la acción que ahí se está requiriendo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que, no podemos olvidar, ¿verdad? Que decíamos falsedad material, quien hiciere en todo o en parte, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los elementos, los sujetos activos? ¿Quiénes? Cualquier persona que hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero. Uh-huh. Eso es precisamente en lo que tenemos que tener el sujeto, ¿verdad? Activo. Quien realice esas acciones, pues, no es solamente decir cualquier persona puede hacerlo, sino que esa persona, para que pueda ser sujeto activo, tiene que haber realizado la acción, obviamente, que ahí se requiere. Eso es lo que no tenemos que olvidar, ¿verdad? Que eso es importantísimo. Entonces, y el sujeto pasivo, pues ya habíamos dicho que estamos todos en riesgo. No es una persona en particular, porque son delitos, no son individuales, ¿verdad? No son delitos individuales, sino que son delitos que todas las personas o de alguna manera nos vamos afectados con este tipo de documentos falsificados, ¿verdad? Que eso es lo que habíamos estado anunciando. Y como les digo, en este caso, si hablamos del sujeto subjetivo, pues ya no es mayor problema, porque usualmente genérico, doloso y el específico es simplemente agregar a la acción quien de propósito o quien actúe con la finalidad de realizar tales acciones, ¿verdad? La persona que haya realizado esto, ¿no? Entonces ahí de alguna manera lo es. Sin olvidar, porque lo pasé así de largo, que en estos delitos encontramos dos cosas, ¿verdad? Encontramos un resultado y encontramos un elemento normativo. ¿Cuál es el resultado? Y lo que lo encontramos es, como le digo yo, un resultado similar. ¿Cuál es el resultado en ambos delitos? Que pueda resultar en perjuicio. Exactamente, la probabilidad que pueda resultar un perjuicio. La alta probabilidad, la posibilidad de que alguien pueda ser perjudicado o pueda haber un perjuicio. ¿Qué es lo que tenemos que entender por perjuicio? Alguien que tenga su diccionario a la mano nos diga qué es un perjuicio, para tener bien claro realmente qué quiere decir eso y no solamente lo repitamos. ¿Qué quiere decir perjuicio? Dice detrimento patrimonial que debe ser indemnizado por quien lo causa, indemnización que se haga pagar por el perjuicio. Sí, un perjuicio usualmente daño. Sí es carácter patrimonial o económico el que puede producir un documento falso, pues. Entonces, eso es lo que tenemos tenemos que tener bien claro, que el perjuicio que ahí se refiere es que alguien pueda resultar perjudicado patrimonialmente o económicamente, pues, por motivo de esa falsedad. Como les digo, en ambos casos eso es el resultado. Como lo ven, son delitos muy similares. Y obviamente, ¿cuál es el elemento normativo? Que sea un documento público. Exactamente, Julieta, ¿verdad? Julieta, exactamente que sea precisamente un documento público. Eso es lo que caracteriza a ambos. Como le digo, los delitos son bastante similares. Lo único es que la acción es lo que lo hace diferente. Y como ya les dije yo, para ahorrarse trabajo, el Ministerio Público usualmente señala ambos delitos para no estar analizando así de entrada. Aun y cuando cometen el error ese de no señalar precisamente en cuanto al delito
al delito si es en concurso de delitos. El que señale 2 o más delitos debe indicar precisamente si es en un concurso real o es un concurso ideal o es un delito continuado. Esos son lo que precisamente es importante analizar cuando el Ministerio Público esté señalando 2 o más delitos. Claro, estos son como quien dice tips o más o menos ideas para que ustedes cuando ejerzan y si acaso quieren ejercer esta noble y pobre profesión de penalistas, pues ustedes ya saben cómo señalarlo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan ir analizando este tipo de cosas. Entonces, el Ministerio Público usualmente para ahorrarse tiempo y no tomarse muchos problemas, usualmente señala en todos los casos falsedad material e ideológica, en todos estos casos, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, lo último que estábamos analizando era el 322, que creo que ya lo habíamos terminado, pero de todas maneras, por favor, alguien que pueda leer precisamente el 322 para volvernos a poner ¿cómo se llama? En sintonía. Quien con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Bueno, es la misma pena que tiene el delito anterior. Entonces, aquel hacer todo o en parte documento público falso o alterar uno verdadero, que esa es la falsedad material. En este caso, dice que con motivo de otorgamiento, autorización o formalización de un documento público insertare o hiciera insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar. Entonces quiere decir de que al momento de fraccionar, ahí es donde se va a colocar la falsificación o las falsedades, pues los hechos que no son ciertos. El documento en todo su parte es verdadero. Lo único que va a ser falso es la afirmación o el hecho que se hace constar en ese documento, ¿verdad? Que es lo que efectivamente constituye la falsedad ideológica. El documento todo es verdadero, pero en él, ese documento verdadero se insertó, se colocó o de alguna manera hay alguna declaración falsa o algún hecho que no es cierto. Todo el documento está bien. Hablamos, por ejemplo, de alguien que de repente pusiera que es soltero y siendo casado, por ejemplo, ¿verdad? Que en ese momento pues hay una falsedad. Claro, hay un delito específico por ahí sobre ese aspecto, pero eso convertiría en esto. O alegar que es propietario precisamente de estos bienes o de bienes de algún bien cuando no lo es, ¿verdad? Alegar, ¿verdad? Entonces, en estos casos, pues, pues obviamente ahí estaría la falsedad, sobre todo en esos bienes que únicamente no tienen, ¿cómo se llama?, título de propiedad aún, que lo que se está regulando es obviamente que es un bien no inscrito en el registro, pero obviamente es un bien de posesión que le hablamos, ¿verdad? Esos son derechos posesorios. La mayoría de escrituras o bienes inmuebles están inscritos, pero hay bienes que no están inscritos, que únicamente la persona tiene la posesión de ese bien. El derecho posesorio que le llamamos, pues, es porque ha estado ocupando ese bien por un buen tiempo reiterado y que todos reconocen que es de él, aun y cuando no tenga un título. Entonces, de ahí de repente aparece alguien diciendo que tiene la posesión, quitándole el derecho a una persona que efectivamente lo tenga,
que es un caso que ya les digo que estoy viendo en Jalapa, porque él tenía la posesión, su mamá le había donado esos derechos de posesión, pero vinieron, lo titularon supletoriamente y después lo vendieron. Y el derecho que él tenía sobre esa de posesión que le había otorgado la mamá y que eran en principio del papá, pues unas parientes fueron los que se lo fueron prácticamente a quitar. En este caso, pues eso fue lo que de alguna manera sucedió y, como le digo, es un caso que estoy viendo allá en Jalapa precisamente. Entonces ahí hay una falsedad ideológica, ¿verdad? Y también se cometió otra falsedad ideológica que incluso les cuento, el notario está complicado porque también está siendo denunciado, porque después de que ya se dieron o se dio la titulación supletoria, hicieron una compraventa. Y en la compraventa que hicieron comparecer al papá, vendiéndole a una hija, y el papá ya tenía 5 años de haber fallecido. O sea que el notario también resucitó al muerto, ¿verdad? Y lo hizo comparecer en una escritura pública, vendiendo ese bien a una de sus hijas, porque salió a nombre de él el bien originalmente. Élfido Rafael. Sí, licenciado, solo tengo una duda, que donde dice concernientes a un hecho que el documento debe probar. Eso quiere decir que el documento debe probar es el hecho de la fe pública que ofrece el documento, ¿verdad? Sí, el documento, por ejemplo, ahí está dando fe que la persona, por ejemplo, hay una falsedad ideológica porque la persona, porque de alguna manera está haciendo comparecer a alguien que no existe. Está afirmando algo que no es cierto, como quien dice, es que él le está vendiendo, ¿verdad? Esos derechos posesorios son míos y se los estoy vendiendo a mi hija. Ahí hay un hecho falso, pues. Una situación muy falsa, definitivamente, porque, bueno, claro, esto cabe no tanto como una falsedad, más cae como una falsedad material que ideológica, pues. Pero, obviamente, ahí vemos estos aspectos precisamente en este caso, ¿verdad? Que de alguna manera se está haciendo constar un hecho que no es cierto. Él está compareciendo como propietario cuando no lo es. Él, la persona que tituló supletoriamente ese bien, está compareciendo como posesionario, que él tiene la posesión y no la tiene, porque ese derecho le asiste a otra persona. Eso es en lo que vamos. Entonces, ahí es donde tenemos la falsedad ideológica. Obviamente, como les digo, ya habíamos analizado, no sé si alguien tiene otra duda, discúlpeme, y no sé si Élfido Rafael ya está más o menos conforme. Sí, licenciado, ahora cuando se está hablando de que aquí hay falsedad material, es en el sentido de la facción que se hizo, ¿verdad? El cambio que se hizo al documento. Todo el documento. Y la ideológica es todo lo que él pensó para modificar ese documento. Pues todo el documento es falso. En cambio, en este caso, se está haciendo una compraventa y si es así, es real la compraventa, pero en él se están haciendo insertar hechos que no son falsos, como quien dice, por ejemplo, el hecho de que haya comparecido un muerto. Ahí está la de falsedad ideológica. ¿Cómo va a comparecer un muerto y él dar fe de que firmó el documento? Porque el notario da fe de la comparecencia y que le manifestó que iba a vender en un precio ese bien a su hija, fulano de tal, y después, al finalizar el documento, que es algo de las formalidades que tiene toda escritura, es dar fe de que la persona firmó el documento. ¿Cómo iba a hacerlo si él ya estaba muerto? Por eso le digo, solo que ya el notario ha aprendido a resucitar muertos para que el otro hubiera llegado con su DPI o con su documento de identificación a como quien dice, a firmar la escritura de compraventa. Así es la cosa. Entonces, ahí estamos precisamente en esto. Entonces, en esta falsedad ideológica, Jafet. Lick, y entonces en la falsedad material,
¿Me daría un ejemplo más de cómo sería ese? Otro. No, de la falsedad material. No Otro. de No, ya hablamos pues de que el documento todo es falso, pues. pero parcial, No, cuando es parcial, ahí no no, se nos cuenta. parcial, no estamos hablando de parcialidades, por favor. No utilicemos otras palabras, porque si no nos confunden. Cuando hablamos de material, todo el documento es falso. Todo el documento es falso. No es únicamente un hecho que hace constar, sino que todo el documento falso. Por eso dice, quien hiciere en todo un parte, un documento falso. Eso me refiero cuando dice en parte. ¿Cómo sería eso? Por eso digo que lo hace en parte porque hay un aspecto que sí es falso, pero el otro es real. Por ejemplo, el hecho de que él haya comparecido a decir, mire, yo soy el propietario de este bien. Entonces hace un documento en el cual él supuestamente tiene el título de propiedad. Ahí él está diciendo, mire, yo soy el dueño de este carro, así como hacen también la venta de carros a veces, que digan, mire, yo soy el dueño de este vehículo, aquí está mi título de propiedad, y ese título es falso. Y eso podría ser en todo, en parte, porque a veces en una parte sí tienen razón, es correcto que ellos tienen, pero ellos están alegando, por ejemplo, la totalidad del bien, cuando solo es dueño de un 50% de esa propiedad, por ejemplo, para hacerlo más explícito en todo o en parte. El total del documento no es falso, porque sí, él es dueño, pero del 50% y no de la totalidad de ese bien. Entonces, en parte también es falso. Gracias, Lick. Bueno, entonces, en ese caso. Y obviamente tenemos que íbamos a pasar también a lo que era documentos privados. Bueno, ya quedó claro los otros dos, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, perfecto. El 323. Entonces, el 323, como les digo, bueno, es bastante sencillo porque simplemente ahí es qué hacemos si la falsedad recae en un documento privado. ¿Qué podríamos entender por un documento privado? En primer lugar. ¿Un contrato podría ser? Por eso, ¿pero qué es un documento privado? Sí, podría ser un contrato, pero ¿qué es un documento privado? Es un documento de público y uno privado. El documento privado es cuando hay ya sea dos personas interesadas individuales, o puede ser una persona jurídica con una persona individual, o dos personas jurídicas que quieren establecer una relación que solo les afecta a ellos en esa relación. Bueno, usualmente los documentos privados son documentos donde no hay participación del Estado, ni funcionario público, ni de un notario. En documento privado es simplemente la comparecencia, como dice usted, de algo que solo le interesa a ellos dos. Solo esos dos, y no hay participación alguna de un funcionario o empleado público o de un notario que tiene fe pública. Por lo tanto, es un documento que se hace entre dos personas. Por ejemplo, dice, mira, préstame un dinero, y solo elaboran un documentito ahí o una nota ahí donde dice, por este medio recibo la cantidad de tal, la que me comprometo a pagar a fulano de tal, ¿verdad? Y tal. Solo un documentito así privado entre ellos, porque no hay participación de ningún ¿cómo se llama? Ningún funcionario o empleado público, sino es un documento privado. Lo hicimos entre personas sin llegar a otro. Como le digo, que a eso también a veces se acostumbra, o a veces se hace contratos de alquiler y en un papelito por ahí, en una hoja de papel bond, dice por este medio, yo fulano de tales datos, alquilo al señor fulano de tales y tales datos, la casa ubicada en tal y tal parte por un valor de 500 mensuales. Y cuál se tiene que pagar en forma mensual en tal y tal fecha. Y ahí está el documento, solo entre ellos dos. Ese es un documento privado. Que yo creo que eso pues se mira normalmente, ¿verdad? O comúnmente se mira cuando son
cuando no quieren acudir a un notario o a una persona a un funcionario que haga un documento formal, ¿verdad? Entonces solo es un documento privado. Entonces, el documento privado es en la que no hay participación de ningún funcionario o empleado público o participación del Estado ni notario en ejercicio de la función pública. Es un documento que se hace únicamente entre dos personas particulares o realizan un negocio o firman un documento en un asunto de su interés, como dijo por ahí. No sé si ya más o menos tenemos claro que eso es un documento privado. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, Sí. Bueno, entonces ahí dice, y aquí simplemente dice quien en documento privado cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores. Es decir, en un documento privado, entre dos particulares, se pudo haber hecho una falsedad material o una falsedad ideológica. O sea, cualquiera de estos hechos puede pasar, pero aquí simplemente va a haber falsificación de documento privado, ya sea material o ideológica, y al cometer alguna de esas por parte del sujeto activo, pues obviamente, pues una sanción de 1 a 3 años. Prácticamente la mitad de la pena que tienen asignado cuando son documentos públicos. Entonces, en este caso, pues ya le digo, lo que está regulando es que las falsedades también se pueden cometer en documentos privados. Claro, hay una mayor sanción porque ahí se atenta contra la fe pública del Estado, contra la fe pública, con la confianza que nosotros tenemos o la certeza que tenemos nosotros de que estos documentos públicos, pues obviamente, sí son reales, pues nosotros queremos y estamos convencidos de que hicimos algo correcto. En el documento privado, pues no hay esa certeza, esa seguridad de que esto pueda haber pasado. Entonces, ahí es donde tenemos precisamente esto. Elfido. Sí, licenciado, yo me recuerdo que en las clases nos dijeron que también el Estado puede hacer documentos privados, ¿verdad, licenciado? Normalmente no. Si es como el Estado es de alguna manera el titular de derecho o de alguna manera está dando, siempre esos documentos siempre van legalizados o expendidos por funcionario. En último caso, lo que se hacen es que casi siempre participa un notario precisamente y obviamente también da fe de las firmas que ahí se están poniendo, porque a veces, muchas veces se autentican esos documentos con firmas legalizadas ante notario. Gracias, licenciado. Así es en lo que normalmente. Obviamente a veces parece que también sin necesidad de esta garantía se hacen convenios con algunas instituciones para el pago por abonos de ciertos documentos o ciertos impuestos o algo, pero obviamente esos son extendidos por funcionario público y ahí es donde tienen el carácter público, ¿verdad? Entonces ahí es precisamente la diferencia, que no es entre dos particulares, sino que el contribuyente hace un convenio de pago con la entidad o la institución y está representado el que está recibiendo eso por un funcionario público. Entonces ahí es donde ya tiene un carácter público el compromiso o el documento. Pero aquí somos, como que dice, entre compas. Lo hace con su compadre, con su primo o algo así. Mira vos, préstame 5,000 pesos y que no, yo te firmo ahí, hagamos un documento ahí para que conste, ¿verdad? Sin tanta forma, ya sabes que te voy a pagar, somos familia. Y después no paga, la familia no paga, pero después hay un problema para andar detrás de ellos. Bueno, entonces en este caso. Ahora bien, si nosotros vamos a hablar de esto, ¿quiénes son los sujetos? En este caso, si estamos hablando de una falsificación de documentos privados, ¿quién es el sujeto activo y quién es el pasivo? ¿Cualquier persona? Sí, cualquier persona particular, obviamente, ¿verdad? Porque no puede ser funcionario público, no cualquier persona particular.
¿Que haga qué? Que haga falsificación de un documento privado. Que sí, que falsifica un documento privado, ya sea como materialmente o ideológicamente. Porque como el delito dice, quien en documentos privados cometiere alguna de las falsificaciones que se refiere a los dos artículos anteriores, se refiere a que la acción que se va a realizar es una falsedad material o una falsedad ideológica. Entonces, pero lo hace un particular. Y el sujeto pasivo aquí, obviamente, no va a ser cualquier persona también, particular, porque aquí no hay intervención de ningún funcionario o empleado público, no hay participación. Entonces, ahí hay un delito entre particulares. El subjetivo es cualquier persona particular y el sujeto pasivo es cualquier persona también en particular que haya sido perjudicado por este documento, por la falsedad de este documento privado. Entonces, ahí es donde entra precisamente, en este caso, los sujetos activos o pasivos. Ya no tiene la generalidad que podría tener en un documento público, porque aquí el negocio es entre particulares. Cuando hablamos de documentos públicos, ahí estamos hablando que todos podemos ser afectados, en la población, la economía o cuestiones así, o la fe pública del Estado, pero en este caso no hay ninguna fe pública comprometida por parte del Estado, no hay todos, sino que son negocios entre dos particulares. Por lo tanto, el sujeto activo es el particular, cualquier persona que cometiere alguna de las falsificaciones contenidas en la falsedad material o ideológica, que también resulta ser de alguna manera la acción que ahí se está realizando, pues. Y el sujeto pasivo, la persona perjudicada, ¿verdad? La persona que de alguna manera es afectada por la falsedad en este documento privado. Ahí son dos particulares los afectados. Si ellos hicieron un reconocimiento de deuda y después no lo pagan, el único perjudicado fue precisamente ¿quién? El otro particular. Por eso digo, así en particular, cuando se trata de una deuda, desde el punto de vista civil, ¿de qué estamos hablando? Sería el acreedor, ¿no? El acreedor y el deudor, exactamente. Ahí para que recuerden su derecho civil, el acreedor o el deudor. En todo caso, si hay una falsedad, va a ser perjudicado, puede ser perjudicado el acreedor o el deudor. Imagínense que el acreedor haya prestado 5,000, pero después le agrega un numerito por ahí y ponga 15,000 en el documento privado, ¿verdad? Entonces ahí vemos a ver quién puede ser el perjudicado en todo caso, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos esto, ¿verdad? Obviamente la acción o conducta humana, o sea, realizar las acciones contenidas en una falsedad material o ideológica. Así es como se podría poner, acción o conducta humana, ¿verdad? Acción o conducta humana sería realizar una falsedad material o ideológica, ¿verdad? En un documento privado. Resultado. Sería perjudicar, ¿no? ¿En dónde dice eso? Este sería un delito de mera acción, ¿no? Sí, no tiene en acción, resultado. porque obviamente lo único que se refiere a estos artículos a los dos anteriores en cuanto a la acción, más no en el resultado. Entonces es un delito de acción. Y obviamente no hay elemento normativo, no hay condición objetiva de punibilidad, elemento subjetivo, pues ya sabemos que... Blake, solo una consulta. ¿El elemento normativo no sería que sea documento privado? No, eso no es documento, eso no sería elemento normativo. Ok. El normativo, la obligación que sea documento base. Si es en cualquier otro documento como los que estamos hablando aquí, pues ya no es.
porque si no sería una falsedad material, obviamente, o una ideológica. Solo la acción es la que tenemos aquí. Entonces, en este caso, no es un elemento normativo. ¿Sí? Y por eso, de alguna manera, la acción o el resultado, ¿quién realice tal acciones en un documento privado? Bueno, tal vez para que sea más explícito, vamos a atender su solicitud, Ángel, y vamos a poner ahí elementos normativos que sea un documento privado, para que lo tengan más claro. Es que este Ángel Andrés me cae mal porque solo tomándole fotos vive a uno, hombre. Ahí está, enfrente de uno. Entonces, ya de una vez tiene la evidencia. Él fue, aquí está la foto. Bueno, entonces, en este caso, como les digo yo, podemos que el elemento normativo es que el documento sea privado. Aunque obviamente, ya de alguna manera de hecho, sabemos que es documento privado. Obviamente el elemento subjetivo genérico es doloso y obviamente el específico, pues, que efectivamente realice estas acciones en un documento privado. Entonces ahí tenemos precisamente esto. Ahí tenemos precisamente lo que se refiere a lo que es la falsificación de documento privado. Que ya les digo, ya con la práctica reiterada, pues no les va a ser muy difícil precisamente realizar esto. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos de ese delito? A ver, alguien que pueda señalarlo. ¿Cuáles serían los elementos de este delito? Del que acabamos de ver, licenciado. Sí, el delito de falsificación de documentos privados. A mí Sería- Dale. No, ¿por qué me va a dar a mí? ¿Yo qué hice? Tengo la culpa, pues. Dale, va. Que le dé ella, ¿no? Le dé a usted. A ver. Ahora ninguno de los dos, ¿verdad? Cobardes. A ver, sería la acción que sería realizar una falsedad material o ideológica en un documento privado. El elemento, como en el resultado se pone el elemento normativo, que sería que sea un documento privado, y el elemento subjetivo sería... Sí, el genérico, el específico que decíamos. Solo que en este caso recordemos que lo primero es que tenemos que escribir la acción. Y de segundo, tenemos que escribir que la reacción recaiga sobre un documento privado, para que sea el segundo elemento. Entonces, en el primer elemento es la acción. La acción es la acción cometer una falsedad material o ideológica en un documento. Eso sería. A mí me quedó como en los elementos objetivos que el sujeto activo es cualquier persona particular que falsifique un documento de forma material o ideológica. Bueno. En el sujeto pasivo, ¿sigo? Sí. Sí, es que empecemos nuevamente porque me subí un momentito. En el sujeto pasivo, cualquier persona particular, la acción sería realizar falsedad material o ideológica en un documento. El resultado no hay porque es un delito de acción. El elemento normativo que sea un documento privado. Y en los elementos subjetivos sería genérico, que es doloso. Y en el específico si no lo pone. Bueno, el específico sería realizar o actuar con la finalidad de cometer una falsedad material o ideológica en un documento privado. Gracias, Tico.
Sí, ahora lo que estábamos tratando de ver, y por eso fue que nos desubicó un poquito, es que estábamos hablando de cuáles eran los elementos de ese delito. Ya elementos así, ya toda ya la conclusión o la síntesis de esto, ¿no? Que era lo que estábamos tratando de ver. ¿Cuál eran, ¿cómo se llama? Los tres elementos básicos del delito. Y uno, habíamos dicho que había que trasladar, como no tenía resultado, que teníamos que anotar la acción. En el segundo, teníamos que establecer las condiciones en que éste se realizaba. Y el tercero era el elemento subjetivo, específico. Entonces, no sé, creo que Jafet ya había empezado a hacerlo. Sí, que la acción, primero que la acción era realizar una falsedad material o ideológica en un documento. En un documento. Ajá, en un documento. Exactamente. Después el elemento normativo, que sea un documento privado. Que el documento donde realice esta acción sea en un documento privado. Ah, ok. Y el elemento subjetivo es copiar el elemento específico, subjetivo, ¿no? Específico. De propósito, realizar una falsedad ideológica o material en un documento privado o un documento. Exactamente. O sea que el primero es la acción, ¿verdad? Realizar una falsedad material o ideológica en un documento. Segundo, que el documento sobre el cual requiere esta falsedades, sea privado. Y el tercero, el elemento específico, subjetivo específico. Bueno, miremos el siguiente delito. El siguiente delito 324. Por favor, lea el 324, el delito ese contenido en el 324. Artículo 324. Equiparación de documentos. Cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo recayeren en títulos de crédito, nominados o a la orden, o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena que los mismos artículos establecen. ¿Algo que me quieran señalar o indicar en este caso? Este sería como solo para ampliar, como en el caso del artículo 320. Eso es precisamente lo que quería escuchar, Dafne. Precisamente porque ahí mismo dice equiparación de documentos. Yo me referí desde el principio, mire este delito que hay que leerlo y todos aceptaron y no dijeron absolutamente nada. En este caso no es delito, simplemente estamos equiparando estos documentos. Que cuando estamos hablando de documento público, también, al igual que en el 320, debemos colocar todos estos documentos que también podrían tener la característica de ser documentos públicos. Y ahí es lo que ya habíamos visto en el 320, que son nuevamente los mismos, porque ahí se refiere precisamente títulos de crédito, nominativos a la orden, letras de cambio, otros títulos transmisibles por endoso, ¿verdad? Estamos hablando de eso, lo mismo que habíamos hablado. Por lo tanto, recuerden, este no es delito. Jafet. Lick, así como esos, no como artículos, digamos, en la tarea, ¿nos los saltamos o los ponemos y le ponemos abajo? ¿Es una ampliación, digamos? No, esos delitos ni los tomen en cuenta siquiera, solo vamos a tomar en cuenta los delitos. Ah, ok, muchas gracias. Cualquier otro, porque hay otras también, como les digo, por ejemplo, hay unos delitos que solo habla de agravantes, agravación de la pena, por ejemplo, o otras cuestiones que no son un delito, sino solo señalar agravantes, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en esos casos, pues no se coloca, solo vamos a colocar en el trabajo los delitos que deben analizarse. Solo eso. No ponemos, ni lo agregamos ahí, ni lo ponemos para no perder tiempo, y simplemente ¿cómo se llama? Lo dejamos así nada más. Bien, el 325 y 326.
uso de documento falsificado y falsedad en certificado, que es muy interesante este último que estamos diciendo. El uso. 325, por favor, alguien que lo lea. Lo voy a leer, licenciado. Sí. Uso de documentos falsificados. Quien, sin haber intervenido en la falsificación, hiciere uso de un documento falsificado, a sabiendas de su falsedad, será sancionado con igual pena que la que corresponde al autor de la falsificación. ¿Alguien que me podría escribir o explicar este delito, por favor? A quien le vendieron con un documento falso y sabe digamos, y vuelve a vender con ese. No. Usted me estaba hablando igual que como con la moneda falsa, ¿va? Quien recibiera de buena fe documento. No. En este caso no es ese el caso. Podría ser que, por ejemplo, esté la falsificación de un documento de identificación, o sea, el DPI, y la persona, sabiendo que es un documento falso, va a presentarlo para hacer el trámite de alguna, ya sea inscripción o algo. Sí, sea, utilizar un documento que él mismo sabe que es falso, pero a pesar de eso, él no participó en la falsificación. Así es, él no participó, pero él sabe que es falso porque él fue el que pagó para que le dieran, por ejemplo, una licencia de conducir falsa o que le dieran un DPI falso, ¿verdad? Él sabe que es falso, o algunas veces se ha visto, y eso no sé si ya se hace reiterado, pero hubo una época en que se utilizaba, cuando ya la embajada de Estados Unidos le había negado la visa a alguien o ya había sido extraditado, entonces se regresaba y con documentos falsos, utilizando otro nombre, a veces el nombre de un hermano o de un pariente, él llegaba y se identificaba como esta nueva persona y solicitando visa nuevamente para ver si ahora lo lograba hacer. Entonces, ahí en ese caso, pues, una persona está utilizando un documento falso. Yo no lo falsifiqué. Yo no hice ninguna falsedad material ideológica, ¿verdad? Yo sé que el documento que yo cargo como licencia o el DPI que tengo es falso, porque yo no soy de Guatemala y yo no tengo que tener este documento, pues. Eso también se utilizaba mucho para darle la nacionalidad a muchos en la frontera, pues, salvadoreños o guatemaltecos en El Salvador, que lo hacen también igual, que venían y sacaban un DPI o lograban que les dieran un DPI haciéndose pasar por ciudadanos guatemaltecos. Y con este documento se identificaban. O que utilice títulos de propiedad o ya sea de vehículos, ¿verdad? Títulos de propiedad de vehículos que se mira mucho porque están robando vehículos y después aparecen como dueños o se inscriben como dueños de esos vehículos y con documentos falsos. O sea, aquí es el uso. Ellos no lo falsificaron, pero saben que el documento que tienen y que están usando, que el que usan, es definitivamente falso. O sea, aquí nos está creciendo la falsedad. Y obviamente, la pena. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que indica ahí en la pena que se le va a aplicar a esta persona? ¿Sería la misma pena de la falsedad material? O ideológica. ¿Ves? Entonces, no hacen la falsedad, ¿verdad? Que considera al autor de la falsificación, ¿verdad? Será seguro de pena que correspondiera al autor de la falsificación. Si la persona que falsificó usó falsedad material o falsedad ideológica, entonces obviamente se le va a aplicar la pena que corresponde. Si el documento que está usando es producto de una falsedad material, pues le corresponderá la pena de una falsedad material. Si es de carácter ideológico, entonces se le aplicará la pena correspondiente a la falsedad ideológica, que al final, digo yo, ¿por qué hacerla tan complicado? Al final los dos tienen la misma pena, si ustedes se dan cuenta, de 2 a 6 años, con igual pena que le correspondiera al autor de la falsificación.
ya sea falsedad material o ideológica en el documento que están utilizando, entonces la pena será la misma, como que si fuera autor. Se le aplicará una pena de 2 a 6 años. Bueno, alguien que se anime ya a hacer el análisis en este caso, en cuanto al sujeto activo, pasivo, todos los demás elementos objetivos o materiales. Alguien que se anime a hacer el análisis del uso de documentos falsificados, sin temor a que pueda equivocarse. Sin que tema eso, porque mejor si se equivoca ahorita y no en el trabajo. Jafet y Mayra Alejandro. Alicia Peralta. No sé quién de los dos quiere hacer el análisis. Si quiere, yo, Lick. Bueno, usted manda. Ok. El sujeto activo sería cualquier persona que no haya intervenido en la falsificación. No, cualquier persona que use un documento falsificado. Ah, sí, porque lo tienen que usar. Sí, exactamente. Ahora el sujeto pasivo. Uy. Sería todos, ¿no? Sí, cualquiera podemos ser afectados porque nos van a presentar un documento falso de identificación o algo, entonces todos somos afectados. Realmente la población la que se ha afectado con ese documento. Daniel levantó la mano, no sé. Sí, licenciado, con solo una duda. ¿En el sujeto activo se tiene que incluir quien, sabiendo de la falsedad de un documento, hiciera uso de él? No, simplemente hacer hacer un uso. falso. Sí. Ok, gracias. Hacer uso de un documento falso. El verbo lector es usar o hacer uso de un documento falso, digamos, hacer uso. Es decir, exactamente, la acción recursado es hacer uso de un documento falso, falsificado. Así es, exactamente. Resultado, no hay. No hay. Elemento normativo, ese sería no haber participado en su... No. Haber intervenido en la falsificación. Hay otro. Sería que él sepa que es falso. Exactamente, a sabiendas que el sujeto activo, ¿verdad? O en todo caso el sujeto sepa que el documento es falso. O sea que a sabiendas es el elemento normativo. Es decir, posiblemente, porque puede ser que haya ido con un tramitador y le dice, mire, yo necesito tal documento. Y sí, cómo no, con mucho gusto. Y le hace, aquí está su documento. Y él efectivamente no sepa. Él le pagó al tramitador para que le sacara un documento X, ¿verdad? Como a veces sucede también ahí por finanzas. La persona se lo hace y toda la cuestión dice, mira, aquí está este documento, ya está terminado. Ah, bueno, y que ya con esto puedo hacer tal cosa, ya puedo manejar. Ya puede, no se preocupe, ya está. Y la persona lo ve usando creyendo, o sea, de buena fe, ahí sí que de buena fe, creyendo que el documento está, porque él pagó para que se lo tramitaran, por ejemplo, pues. Entonces, en este caso, pues él no sabía. Él tendrá que poner el dedo a las, mire, yo le pagué a fulano de tal para que me hiciera el trámite y eso fue lo que él me entregó. Entonces le va a tener que poner el dedo a la persona a la que le pagó, le tramitó ese documento y resultó falso, ¿verdad? Porque él no lo falsificó y él no sabía que el documento que estaba utilizando era falso. Entonces, ese es el elemento normativo. Que la persona use el documento, ¿verdad? A sabiendas o que sea de conocimiento de que el documento sea falso. Y el sin haber intervenido, Lick, ese no podría ser elemento normativo. No, obviamente, no, porque por eso es que es el uso. Por eso se están haciendo el uso. Porque también, ¿qué pasaría si la persona, como quien dice, usa un documento falsificado
y la persona también, también lo falsificó. Pasa a ser falsedad material. Por eso, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y acabo hace un rato expliqué eso. Hay un concurso de delitos. Un concurso ideal falsificó y usó. Serían por 2 delitos que sería él señalado. Sí, licenciado, perdone, porque yo pensé que el elemento normativo era sabiendas que el documento es falso y que no lo haya falsificado. No, que no haya sido falsificado, no, porque ahí solo habla de uso de documentos a sabiendas de su falsedad. ¿Va? Quien sin haber intervenido en la falsificación hiciere uso de un documento falsificado. Hacer uso de un documento falsificado es el delito. Así es. Sí, podríamos agregarlo ahí, sin haber participado en la falsificación. Eso lo podemos poner en la acción. Y en lo que es el elemento normativo, solo es que la persona conozca o a sabiendas de que el documento es falsificado. Eso es lo único. ¿Tenemos ahí entonces? Sí, licenciado. Si lo tenemos entonces, la acción es usar un documento falso. Esa es la acción o conducta humana. El resultado, como dijimos, no hay elemento normativo que el documento se utilice a sabiendas de su falsedad. Que él sepa o la persona que sepa que es falso. Que anda cargando un documento falso. Elemento subjetivo, genérico y específico. El genérico es doloso. Y el específico sería quien sabe. Quien a sabiendas. Quien de propósito, a sabiendas. Quien de propósito utilice un documento falso, un documento a sabiendas. Quien de propósito utilice un documento falso a sabiendas de que es falso. Okay. Simplemente su falsedad. Esto es precisamente lo que hizo. Porque como le digo, aquí solo está hablando del uso. Exactamente, solo el uso. Porque como le digo, si ya fuera él haber intervenido, entonces ya fuera falsedad material y uso de documento falso. Ya serían 2 delitos distintos. Uno por haberlo hecho y el otro por usarlo. Mayra. Así como yo lo coloqué en el elemento subjetivo que es doloso y puse hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas de su falsedad, igual estaría bien. ¿O? Sí. Pero siempre póngale de propósito quien actúe, ¿verdad? Para ver que el doloso es una manifestación de voluntad. Ya, gracias. El que sí es un poco más complejo en su explicación es el 326. Falsedad en certificado. Leamos el 326, por favor. Artículo 326. Falsedad en certificado. El facultativo que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de una enfermedad o lesión, cuando de ello pueda resultar perjuicio, será sancionado con multa de 300 a 3,000 quetzales. Bueno, entonces, ¿qué podríamos entender precisamente como en este caso el facultativo que extendiera un certificado falso? Entonces,
En primer lugar, tenemos que saber qué quiere decir el facultativo para poder identificar claramente a quién se refiere como sujeto activo. ¿El profesional encargado de eso o que verifica eso? Digamos, como dice, como habla de enfermedad o lesión, un doctor. Sí, usualmente cuando hablamos de un facultativo, estamos hablando o se refiere a un médico o a cuestiones de medicina y así es como también se le dice a los médicos, el facultativo. Porque obviamente certificado solo puede ser extendido referente a existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, solo lo puede hacer un médico. Él es el único que puede extender y decir que él estuvo enfermo o hay una lesión o algo. Nadie más puede hacerlo en este caso, pues, ¿verdad? Obviamente, cuando hablamos de facultativo, también tenemos que pensar en algo muy importante. Por ejemplo, un dentista o un odontólogo caería en este caso. Tal vez sí, Lick. Tal vez es hermano de saber. Depende, digamos, del caso. Depende de la lesión. Exacto, porque habla también de enfermedades. Sí, pues, sí, porque el médico también, el dentista es un médico y cirujano, pero especialista en dientes, pues. Él también es médico. ¿Podría ser un psicólogo también? El psicólogo. ¿Qué creen ustedes? ¿El psicólogo podría extender un certificado médico? Definitivamente no. Recuérdese que el psicólogo es un licenciado. Es un licenciado en psicología. Entonces, él no puede presentar, como quien dice, un certificado referente a una enfermedad o lesión. El psicólogo no lo puede. Entonces, un otorrinolaringólogo sí podría. Claro, porque lo que pasa es que el otorrinolaringólogo es un médico y cirujano especializado en enfermedades de garganta, oídos y nariz. Entonces, en este artículo, licenciado, podríamos decir que el facultativo sería toda persona que esté especializado como médico y cirujano. Exactamente, todo médico y cirujano podría hacerse, o el médico podría darse. Y también a esto entraría. Podría dar podría extender un certificado sobre una enfermedad, un veterinario. No, Lick, porque solo se acerca. O bueno, si es de animales el caso, digamos. Sí. Bueno, ¿y qué somos? Pues somos, ¿qué? ¿No somos animales nosotros también, pues? No, obviamente, un médico veterinario, obviamente solo puede entregar un certificado de una enfermedad de un animal, obviamente, como lo decimos, obviamente, pues, lo que decimos, de un perro o algo, precisamente. Sí, obviamente cuando hablamos de médicos hay que tener cuidado, porque obviamente un psicólogo no puede dar un certificado médico porque es psicólogo. Ahora, lo que es diferente sería en un psiquiatra. ¿Qué es un psiquiatra? El psiquiatra sí son los que determinan las enfermedades mentales, ¿no? Neurológicas, sobre las neuronas y todo, pero él es médico y cirujano. Y hay enfermedades neurológicas que él sí podría hacer un certificado médico. Entonces, aquí está prácticamente diciéndoles que extender un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión, cuando ello pueda resultar perjuicio. Eso es lo que indica el artículo. Y lo procedí a leer así rápidamente para que no nos quedemos solo con el análisis del facultativo, porque ya son las 15:46 y me parece que también van a tener que retirarse para ir a su otra clase virtual que va a empezar dentro de poco. Entonces, muchas gracias y nos estaremos platicando el día jueves.
Pasen ustedes buena tarde. Licenciado, antes de que se retire, perdone, al tener esto un perjuicio, sí va a tener un resultado y va a tener un COP, ¿no? Pues COP todavía no lo sé. El COP no lo encuentro, pero no lo sé en este momento. Ah, bueno, solo el resultado. ¿Cuál cree usted que podría ser el COP? No, entonces solamente el resultado, no. Licenciado. Sí, es el resultado. Bueno. Buenas tardes, Rick. Pase buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Cuidado en su viaje a la otra clase, no se vayan a Feliz golpear. tarde, licenciado. Pasen buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Bueno, pasen buena tarde.